tengan, eh, tienen alguna duda, inquietud, el doctor Bruno nos va a apoyar posteriormente para que podamos compartir preguntas o comentarios con nuestra ponente de lujo. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. ¿Quién ponerle acá? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan comunidad educativa. Es para nosotros un regalo poder recibir en esta mañana un poco fresca a nuestra querida invitada, la doctora María Edith Castañeda Sánchez, quien nos va a alertar nuestros sentidos, conmover nuestra conciencia y movilizar nuestras lógicas de pensamiento con relación a la conferencia que nos va a dictar en esta mañana, que se denomina Evaluación Formativa, Fundamentos para una adecuada integración pedagógica. Previo a cederle el micrófono, quisiera presentarla. La doctora María Edith Castañeda Sánchez es docente e investigadora de la Universidad del Tepeyac. Su trabajo académico se orienta a la innovación educativa con especial interés en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el diseño curricular, el diseño instruccional y la evaluación educativa. Cuenta con más de 25 años de experiencia docente en los niveles de licenciatura y posgrado, así como 20 años dedicados a la formación de docentes en México. Disfruta especialmente los espacios de diálogo académico, como este encuentro, esta semana que tenemos aquí, y que concibe como momentos de aprendizaje compartidos, en los que el intercambio de ideas, la reflexión y el contraste de perspectivas permiten fortalecer su práctica educativa y reafirmar el sentido formativo de su labor profesional y académica. Doctora Edith, es un regalo para nosotros recibirle en esta casa de estudios. Le damos la más cordial bienvenida y sin más preámbulo, le comento, tiene el tiempo para trabajar o compartirnos sus lógicas de pensamiento y si nos alcanza los espacios, tendremos tiempo para algunas preguntas. Buen día y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues muy buenos días a todos los que están presentes ahí en la sala. Antes de comenzar y de compartir una presentación que traigo para mostrarles y dialogar, quisiera agradecer por la invitación para participar en este evento a las autoridades de la Escuela Normal de Especialización, el doctor Roberto Solís Quiroga. Particularmente agradecer al maestro Rosalío Esteban Díaz Mejía, director, a la maestra Montserrat Gómez Arellano, subdirectora académica, a la maestra Georgina Trejo Contreras, subdirectora administrativa, y al maestro Alfonso Luna Martínez, jefe del área de investigación. Esta no es la primera vez que comparto con ustedes en este ámbito. Y de verdad me da mucho gusto y agradezco mucho la invitación que me hacen. Agradecer también al doctor Eusebio, con quien tengo una relación académica estrecha y que fue el vínculo para la invitación a este evento. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la presentación. Ya el doctor ha comentado cuál es el tema, pero me gustaría nuevamente mostrarlo y enunciarlo para hacer algunas aclaraciones. El tema de esta conferencia es la evaluación formativa, fundamentos para una adecuada integración pedagógica. Y el título lo orienté de esta manera debido a que debemos partir del hecho de que la evaluación formativa es un constructo teórico práctico que tiene sus propios fundamentos históricos, teóricos, metodológicos y técnicos. Y estos fundamentos son justamente los que vamos a conversar el día de hoy en esta sesión. Eh, si bien omití del título a la nueva escuela mexicana, sí me gustaría aclarar que estos fundamentos de los que vamos a hablar pues aplican perfectamente al campo de esta nueva reforma, de la reforma de la educación que estamos nosotros ahorita trabajando. Entonces voy a comenzar comentándoles cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje. Estas son las temáticas que voy a abordar a lo largo de la sesión. Comenzaremos con un breve recorrido histórico del término de evaluación formativa
en el ámbito de la teoría de la evaluación educativa, para posteriormente hablar de 10 rasgos que debemos considerar cuando hablamos de evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa desde el punto de vista de estas 10 características? A continuación, abordaré algunos principios metodológicos que orientan la práctica de la evaluación formativa para concluir hablando de algunas estrategias, técnicas e instrumentos que se pueden emplear cuando realizamos este tipo de evaluación. Esta es nuestra ruta, espero que sea de su interés. Y bueno, comenzaremos con el recorrido histórico, que como les decía es un recorrido muy breve, pero creo que es importante partir del origen de este término que se da en la década de los 60. Y quería precisar en esta diapositiva que este término no aparece directamente vinculado al ámbito educativo, sino que aparece en el ámbito de la evaluación de programas sociales y de política pública. Y es justamente Scriven quien lo utiliza para hacer la distinción entre lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa de un programa social o de un programa de política pública. ¿Cuál era el interés de este autor en ese momento? Pues dado que él, una de sus funciones era la de implementar y operar programas sociales y de política pública, su preocupación era que los programas sociales pues requerían de una gran inversión económica y el esperar a que el programa terminara para evaluarlo y darse cuenta que no funcionó, pues resultaba muy costoso. Entonces, él introduce este término de evaluación formativa para evaluar el programa mientras operaba con la finalidad de mejorarla durante su desarrollo y de esta manera, pues, llegar a un final adecuado. Ya más adelante, en los años 70, este concepto se desplaza al campo educativo. Y entonces se vincula este hecho a las críticas que en este momento había a la evaluación con enfoque positivista, centrada básicamente en la medición. Durante estos años, medición y evaluación eran utilizados prácticamente como sinónimos. Entonces, en esta época lo que ocurre es que hay un cuestionamiento a esta única forma de evaluación y comienzan a aparecer otras corrientes teóricas que hablan no solamente de el aprendizaje como un producto, sino de todos los procesos mentales que están involucrados en este proceso de aprendizaje. Estas teorías, las teorías cognitivas, se comienzan a desarrollar, comienzan a expandirse y entonces ocurre ese primer desplazamiento de la evaluación formativa al campo educativo. Ya es en los años 80 y 90 cuando este concepto se consolida ya como concepto didáctico y se empieza a vincular estrechamente con las teorías constructivistas y con los desarrollos ya más recientes de las teorías cognitivas, en donde ya se habla de la metacognición y la autorregulación por parte del estudiante. Estas teorías ya ponen el énfasis en la evaluación del proceso y el objetivo de esta evaluación del proceso es hacer visibles los procesos de pensamiento del estudiante, es decir, que no solamente determinar si se logró o no generar una evidencia, un producto, sino qué fue lo que ocurrió al interior del alumno mientras realizó esa actividad o ese producto. Ujú. También se pone énfasis en la regulación de la enseñanza en función de las evidencias, es decir, ¿cómo puedo determinar yo si un alumno está aprendiendo o si yo estoy enseñando adecuadamente
con base en las evidencias que él está generando. Y también se pone un énfasis especial en este momento en que el alumno comprenda los criterios de calidad que deben tener esas evidencias que está generando. Ya en los años 90 y 2000 comenzamos a ver la aparición de los primeros estudios empíricos enfocados en el estudio de la evaluación formativa. Y tenemos que estos estudios empíricos nos empiezan a mostrar que la evaluación formativa sí tiene un impacto importante en el aprendizaje y que también los beneficiarios del uso de este tipo de evaluación pues son los estudiantes con mayores dificultades. También estas investigaciones nos muestran que la eficacia de la evaluación formativa va a depender de la calidad de la retroalimentación y del uso pedagógico que se le dé a la información que se recaba mientras se evalúa. Es entonces en este momento ya que la evaluación formativa se define ya como un proceso sistemático de recogida e interpretación de evidencias para tomar decisiones que mejoren el aprendizaje en tiempo real. Y creo que esta definición es una definición sencilla, pero que abarca la mayor parte de los elementos que habría que considerar cuando hablamos de evaluación formativa. Evaluación formativa es entonces un proceso sistemático que implica recoger información de diferentes fuentes a través de diferentes técnicas con distintos instrumentos con la finalidad de tomar decisiones, pero haciendo énfasis en que esta recolección de información se hace en tiempo real, es decir, mientras se está implementando una secuencia didáctica o una estrategia, una actividad con la finalidad de ir ajustando el aprendizaje. Y tenemos ya finalmente en el siglo actual que este concepto, como lo comentaba yo al inicio, este constructo de evaluación formativa ya se puede considerar como un constructo teórico práctico que tiene sus propios fundamentos, tanto pedagógicos como metodológicos y técnicos, y que no es una moda, ¿no? Sino un cambio de paradigma de cómo concebimos la relación entre enseñar, aprender y evaluar. Y que este constructo pues tiene sus fundamentos pedagógicos en el constructivismo social y el cognitivismo principalmente. Entonces, la evaluación formativa la podemos identificar como un cambio de paradigma que rompe con la lógica tradicional de la evaluación centrada en la medición y el control, como un cambio también en la relación pedagógica entre el docente y el estudiante, que ya iremos viendo cómo es este cambio que se da en esta relación y cómo participan cada uno de estos actores en esta evaluación. También lo podemos identificar como la transformación del sentido de la calificación y del juicio evaluativo, ¿no? La evaluación formativa no está vinculada con la calificación ni con el juicio, está vinculado con otros elementos que vamos a revisar a continuación. Y también hay una reconfiguración del error, ¿sí? El error es visto como una oportunidad de aprendizaje. También una reconfiguración del progreso y del logro, que definitivamente no está exenta de tensiones, ¿sí? Particularmente con los sistemas institucionales de acreditación, que como todos sabemos, pues sigue habiendo esta necesidad de traducir una evaluación en una calificación y esa calificación finalmente en promoción, o acreditación. Bien.
Continuando entonces con el recorrido que les planteé al inicio, hablemos ahora de cuáles serían los rasgos distintivos de la evaluación formativa, que de alguna manera la terminan de definir, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la evaluación formativa? El primer rasgo de la evaluación formativa pues está en su propósito central o en su énfasis. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación formativa? La finalidad de la evaluación formativa siempre debe ser mejorar el aprendizaje mientras este ocurre. Como les decía, la función de este tipo de evaluación no es calificar ni certificar resultados, es identificar áreas de oportunidad, áreas de mejora, ajustes que deben hacerse durante el proceso de aprendizaje para que este aprendizaje se dé de una mejor manera. Otra característica de la evaluación formativa es su función reguladora. La, la función reguladora de la evaluación formativa tiene que ver con el uso que le damos a la información que recabamos. La información que recabamos la debemos utilizar para ajustar la enseñanza y el aprendizaje de manera oportuna. Por eso podemos afirmar que la evaluación formativa es reactiva, porque se espera que a partir de la información que yo recabo haya una acción pedagógica. Y esta acción pedagógica puede estar enfocada tanto en lo que yo estoy haciendo como docente, como en lo que tiene que hacer mi estudiante para mejorar ese aprendizaje. Otro rasgo distintivo y muy importante de la evaluación formativa es que está centrada en la retroalimentación. La recolección de información nos va a permitir, como comentaba, identificar áreas de oportunidad, áreas de mejora, situaciones que no están permitiendo que el aprendizaje se logre de la manera adecuada. Y entonces esa información que yo recabo se la debo dar a conocer al estudiante. Entonces, la retroalimentación, pues es esa información que el alumno va a recibir a partir de las evidencias que yo recabe y de las necesidades que yo detecte. Esta retroalimentación es fundamental para que se dé este proceso formativo. La siguiente característica tiene que ver con el uso pedagógico de las evidencias. Las evidencias que yo recabo como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, voy a interpretarlas, voy a observarlas, voy a analizarlas y con base en esas evidencias yo voy a tomar decisiones didácticas. Como dice aquí, no se trata solamente de registrar, de decir se entregó, no se entregó, o de verificar si se cumplen o no los criterios, sino que a partir de eso que yo valoro, pues tengo que pasar a la toma de decisiones. Por eso hablábamos anteriormente de que es reactiva, ¿no? Un rasgo más de la evaluación formativa es la participación activa por parte del estudiante. El estudiante va a participar de diferentes formas, en diferentes niveles, pero es muy importante que el alumno participe de la evaluación para que realmente se involucre en un proceso de autorregulación en la evaluación formativa. ¿Cómo puede participar el estudiante? Pues primero el estudiante participa conociendo de los criterios de evaluación, qué se le va a evaluar. Ujú. Y también puede participar de la propia evaluación. Cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos también de procesos de autoevaluación y procesos de coevaluación. Entonces, el alumno puede participar evaluando trabajos o evidencias elaboradas por sus compañeros y también evaluando sus propias producciones
antes de entregarlas, ¿no? Al profesor para determinar si cumple ciertos requisitos e incluso después de que fueron revisadas por el profesor para identificar qué fue lo que no se cumplió en el caso de que así sea. Pero es muy importante que el alumno participe de este proceso de evaluación formativa. Tenemos también como otra característica la explicitación y comprensión de los criterios, que está muy ligada a esta característica previa que acabamos de mencionar. Los criterios de evaluación deben ser conocidos, deben ser compartidos, debe verificarse que los alumnos los comprenden para que de esta manera ellos los puedan tomar como referencia para autoevaluar su propio trabajo y hacer un seguimiento del cumplimiento de estos criterios. Otros rasgos más, pues sería su carácter procesual y progresivo, es decir, la evaluación formativa no la entendemos como un momento particular del proceso, sino que se da a lo largo de todo el proceso, se da de manera gradual y va a ir en función también del progreso de nuestros estudiantes. Quizá en un primer momento los alumnos requieran mucho más apoyo, se requiera mucho más frecuente esta evaluación y conforme los alumnos van desarrollando sus propios procesos de autorregulación, pueda írsele cediendo esta responsabilidad a ellos. Un rasgo más, pues está en el valor pedagógico del error. El error en este enfoque de evaluación, pues no es visto como algo negativo. Se usa el error como una oportunidad para que el alumno aprenda. Y esto va a depender mucho de la forma en que el docente trabaje con ese error para que el alumno no sienta que está siendo atacado, que está siendo juzgado por esos errores que comete, sino que sean la fuente de información para que el alumno identifique sus logros y aquellas áreas en las que necesita trabajar. Una característica más, pues sería el enfoque criterial y no normativo, es decir, la evaluación formativa va a emitir un juicio con base en los logros de cada estudiante. Su finalidad no es comparar a los estudiantes entre sí, sino al estudiante mismo con los logros que va obteniendo a lo largo de ese proceso. Y finalmente, perdón, tenemos otro rasgo fundamental que es la integración con la enseñanza. Cuando hablamos de evaluación formativa, necesariamente tenemos que hablar que la evaluación formativa se diseña de manera conjunta con la enseñanza. Enseñanza y evaluación forman parte del mismo proceso. No es que yo diseñe la enseñanza y al final establezca cómo se va a evaluar, sino que en el momento en el que yo voy diseñando mi enseñanza, voy definiendo cuáles van siendo las estrategias que voy a utilizar para hacer la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? Me gustaría hacer una pausa aquí para ver si todo va bien, doctor Eusebio. Bien, por el momento me parece que el recorrido que ha planteado hasta este momento, doctora, nos permite identificar nuestra participación ante las nuevas exigencias de favorecer que el estudiante lo logre y que tenga Sí. los recursos para que no solo lo logre, sino que él mismo establezca nuevos referentes para buscar su propio progreso, juzgarlo también y que él mismo establezca o participe en las metas de aprendizaje que se le presentan como parte de un diseño que lo orienta a la formación de un perfil de egreso o de alguna lógica de participación en su propia formación. Parece que es muy interesante.
Y le agradezco mucho hasta este momento, creo que ha sido muy pertinente, muy puntual, muy claro y además ha desplegado de manera poderosa cada uno de los 10 rasgos de la evaluación formativa junto con los antecedentes históricos. Y Gracias, doctor. gracias. Adelante, adelante, le escucho. No, adelante, pues yo creo que prosigamos y si nos da tiempo, abrimos para preguntas, comentarios, inquietudes, pero por lo pronto, muy puntual y agradezco mucho sus finezas. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues continuemos entonces con nuestro recorrido para hablar de cuáles serían los criterios para el diseño metodológico de la evaluación formativa. Si hablábamos de que la evaluación formativa, y lo reitero porque creo que esto es importante, tiene sus propios fundamentos históricos, teóricos, metodológicos y técnicos. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué tendríamos que considerar nosotros cuando estamos diseñando con un enfoque en evaluación formativa? Y también lo he colocado a manera pues de ideas clave que me gustaría que quienes nos escuchan pues hicieran también una reflexión con relación a qué tanto consideran estos criterios cuando diseñan su enseñanza, ¿no? Para hacer una autoevaluación justamente de qué tanto estamos evaluando desde el punto de vista formativo. Entonces, cuando nosotros diseñamos bajo el enfoque de la evaluación formativa, es muy importante que este diseño se lleve a cabo desde el inicio de la secuencia didáctica, ¿sí? No es un complemento, no es un accesorio, no es un elemento que se deba pensar al final del proceso, sino que yo puedo diseñar mi secuencia y puedo determinar cuáles son los puntos críticos de esa secuencia en donde yo podría hacer un alto y decir, aquí voy a emplear esta estrategia para determinar en qué medida se está logrando el objetivo o la meta de aprendizaje que yo me planteé para esta secuencia. ¿Sí? Entonces, desde el inicio, cuando yo diseño la enseñanza, también diseño la evaluación. Ujú. Este diseño de la evaluación formativa lo tengo que hacer a partir de responderme esta pregunta. ¿Qué información necesito yo para regular el aprendizaje de mis estudiantes en esta secuencia didáctica? Ujú. ¿Cómo podría obtener esa información? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería la técnica más adecuada para yo recabar esa información que me permite identificar cómo puedo regular el aprendizaje? Ujú. Entonces, la evaluación formativa se despliega en múltiples momentos. No existe una receta, no existe un momento específico en el cual se pueda llevar a cabo, porque esto lo determina el docente en función de las necesidades de del mismo diseño, ¿no? El diseño yo creo que nos puede ir hablando. eh, Metafóricamente nos puede ir indicando, ¿no? Cuándo sería necesario hacer estas paradas para evaluar formativamente. Y creo que un elemento fundamental para nosotros poder definir cuándo es necesario o no es la observación que realiza el docente en el aula. Uno observa y en función de lo que observa, de los comportamientos, de las caras de nuestros estudiantes, de los tiempos que están tardando en realizar una actividad, esa información nos puede orientar sobre si es el momento de llevar a cabo una estrategia de evaluación formativa. Eh, la evaluación formativa desde el punto de vista del diseño metodológico, puede cumplir diferentes funciones. Ujú. Yo puedo diseñar evaluación formativa para anticipar, para identificar qué saben mis estudiantes y poder ajustar mi instrucción desde un inicio. Ujú. Pero también puede ser utilizada para acompañar el proceso.
Si mi secuencia implica una serie de etapas, de fases, de momentos, entonces yo puedo ir acompañando ese proceso e ir haciéndolo a través de diferentes estrategias de evaluación formativa. También me puede servir para contrastar y para reorientar el aprendizaje o como mencionaba también para reorientar la enseñanza, ¿no? Porque también este tipo de evaluación me va a retroalimentar a mí sobre qué estrategias de las que yo estoy empleando están funcionando o no y poder yo así ajustar. Ujú. Otro criterio metodológico que creo que sería importante mencionar es que la evaluación formativa debe emplearse de manera oportuna. Ujú. Quizá a veces nosotros, por la carga de trabajo, por el tiempo establecido para una clase, podríamos pensar en que la evaluación formativa llevada a cabo de manera recurrente, pues nos va a quitar tiempo y no nos dé oportunidad de terminar lo que tenemos planteado, pero eso le resta valor a este tipo de evaluación. O sea, no es conveniente que se acumule o que lo dejemos al final, ¿no? Porque tiene que ser oportuna, tiene que ser en el momento en el que se requiere para que realmente cumpla con su función pedagógica. Ujú. Entonces, evaluar de manera permanente en distintos momentos nos va a permitir identificar progresos, estancamientos, desajustes, que si los dejamos al final, pues pierden esa pertinencia, ¿no? Y esa oportunidad que debe cumplir la evaluación formativa para ser eficaz. Ujú. Y hablábamos hace un momento, cuando hablábamos de los rasgos que distinguen a a la evaluación formativa, de la retroalimentación como un elemento fundamental del proceso. ¿Sí? Evaluación formativa sin retroalimentación no es evaluación formativa. Entonces, ¿qué implica la retroalimentación como elemento central en la evaluación formativa? Pues es la información que va a orientar al estudiante sobre qué tiene que mejorar y cómo debe avanzar. Esta orientación no debe limitarse solamente a señalar lo que está mal. Es más, yo diría que toda retroalimentación formativa debe incluir los aspectos positivos y los aspectos que hay que mejorar. Hay unas compañeras con las que trabajo que son psicólogas y que me han compartido una técnica de retroalimentación que a mí me parece muy adecuada, que le llaman la técnica del sándwich. Nos dice que una retroalimentación efectiva debe comenzar con aspectos positivos en el centro, aquellos aspectos que se tienen que mejorar y concluir siempre con aspectos positivos. Creo que es una buena estrategia, y sobre todo pensando en el impacto emocional que tiene la retroalimentación en el estudiante, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que no solamente se señalen los errores. También otro elemento fundamental en la retroalimentación es además del momento, de la pertinencia o de la oportunidad de la retroalimentación, es el lenguaje que se utiliza para llevarla a cabo, ¿sí? Creo que el que sea un lenguaje, además de claro, comprensible, amable, es muy importante, ¿sí? Y que también en el lenguaje uno deje claro que existe posibilidad de mejora en el estudiante y no que quede la percepción de que el alumno es incapaz, ¿no? Siempre hay que plantear la retroalimentación como esa posibilidad de mejora, que el alumno está en un nivel de desarrollo en este momento, pero que con la ayuda mía y con la puesta en marcha de sus propias capacidades puede estar en un lugar mejor. Ujú.
Y también la retroalimentación debe incluir otro elemento fundamental que es la acción, ¿sí? No es suficiente con decir, estas son las áreas de oportunidad, estos son los aspectos positivos o las fortalezas, sino que hay que complementar esa retroalimentación con una acción que el alumno debe realizar como consecuencia para poder mejorar. Y también debe estar acompañada por el seguimiento por parte del docente, porque el solo decirle al alumno lo que debe hacer y dejarlo libre, ¿no? A que él tome la decisión de si lo hace o no, sin verificar que el alumno lo hizo, pues hace que se pierda la efectividad de este tipo de retroalimentación. Entonces, la acción es fundamental en el proceso de retroalimentación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo debes hacer para mejorar? Y hablábamos dentro de los principios de la evaluación formativa de la importancia de que participen los estudiantes en el proceso de evaluación. Y hablábamos de dos tipos de evaluación en particular, que son la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, en la evaluación formativa hablamos de que el docente realiza heteroevaluación, pero también los alumnos participan en ese proceso porque tanto la autoevaluación como la coevaluación le van a permitir poner en marcha sus procesos metacognitivos, la autorregulación, el autoconocimiento, que son pues capacidades muy importantes para que el alumno pueda aprender a aprender y que cada vez requiera de menor apoyo por parte de nosotros para poderse autorregular. Ujú. Entonces, la evaluación formativa pues debe fomentar esta autorregulación y debe ser vista por parte del docente y por parte de los alumnos como una actividad de corresponsabilidad, ¿sí? No es que yo vaya a ceder la responsabilidad de la evaluación a mi estudiante, sino que nos vamos a hacer corresponsables de este proceso. Ello implica, por supuesto, que haya criterios claros de evaluación, porque si nosotros no establecemos esos criterios con claridad, pues la evaluación va a estar basada solamente en la opinión, ¿no? Y esto puede generar problemáticas en el aula. Entonces, necesitamos generar una cultura de la autoevaluación y la coevaluación. Los alumnos de inicio pueden resistirse, pueden no hacerlo tan bien, pero en la medida en que se van familiarizando con estos procesos de autoevaluación y coevaluación, lo van haciendo mejor. Es, como les decía, generar una cultura con base en criterios de calidad que sean claros, ¿no? Y para ello, pues podemos recurrir a una serie de instrumentos que vamos a ver más adelante. Ujú. A partir de esta evaluación y coevaluación, pues el alumno va a ir desarrollando esta capacidad para posteriormente él mismo regular qué tipo con qué calidad está generando sus evidencias. Y aquí sería muy importante mencionar, permítanme porque no veo el título, ajá. La importancia entre la metodología, la evaluación y el aprendizaje. Si nosotros queremos posicionarnos dentro de estos principios de la evaluación formativa, pues tendríamos que plantearnos algunos aspectos, ¿no? Primero, que esta forma de evaluar no es compatible con metodologías transmisivas rígidas, ¿no? Que si queremos evaluar formativamente, pues tenemos también que cambiar nuestra forma de enseñar. Entonces tendríamos que pensar en una forma de enseñar más activa, en donde los alumnos
se involucren, participen, dialoguen y no solamente el docente sea quien transmite la información a los alumnos, ¿no? También que es muy importante que haya coherencia entre cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa. Esto a lo mejor nos puede resultar obvio, ¿no? Que, que haya esta coherencia. Sin embargo, muchas veces ocurre que no. O sea, no podemos evaluar formativamente si enseñamos de manera transmisiva, ¿no? Entonces, ni viceversa, ¿no? Y entonces, si nosotros buscamos esta coherencia de la que hemos venido hablando, pues lo que va a ocurrir es que realmente se va a reforzar el aprendizaje a través del proceso de evaluación. Bien, voy a hacer nuevamente un alto, doctor, Muy bien. dado que no tengo retroalimentación del otro lado, este, quisiera hacer este alto para ver si hay algún comentario o algo, En lo doctor. par- Claro, muchas gracias. En lo particular, me parece que este apartado metodológico nos está invitando a una actividad que tenemos pendiente para desarrollar en estos días, que es la creación de indicadores de logro, que es justamente en dónde queremos que el estudiante vaya cobrando claridad de qué es lo que decide y qué es lo que se está buscando que aprenda y cómo se va a implicar en ello, que sea claro, que sea objetivo, que sea eh, identificable por las partes que están implicadas en lo que se pretende aprender y lograr. Me parece que ese es uno de los elementos cruciales. Otro aspecto que yo lo traduzco la técnica del sándwich, Ujú, ujú. con otros elementos que de alguna manera en otras escuelas también se manejan, que dicen que el estudiante nos reporte a sí mismo 4 ideas, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué sentimientos me genera este avance que tengo? ¿Y qué requiero vigilar para lograr los aprendizajes que aún necesito? Entonces, Ujú, ujú, me, ujú. me- me encantó mucho la idea del sándwich. Yo diría que ya enriquecimos ahora el sándwich con estas otras propuestas, Sí. donde la parte principal es la participación del estudiante en la supervisión e identificación de los avances claros. Me parece que ha dejado las bases para una tarea que tenemos en esta semana, que es la creación de los indicadores de logro, y creo que ese es el aporte que quiero rescatar, aunque hay muchas cosas más que hablar, pero Sí, aquí estamos para escucharla a usted, doctora, y le agradezco el espacio y ya gracias. veremos qué pasa. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Pues vamos entonces a la última parte de la presentación que ya tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Cómo todo esto que hemos hablado hasta ahora teóricamente como principios, como fundamentos teóricos y metodológicos, lo llevamos al aula específicamente, ¿no? Nos hablaremos ahora de estrategias, técnicas e instrumentos en la evaluación formativa. Y comenzaremos entonces con las estrategias y una definición muy breve que define a la estrategia como aquella que establece cuál es el sentido formativo de la evaluación, es decir, para qué se va a evaluar, cuál es el propósito de esta actividad de evaluación formativa que yo voy a llevar a cabo. Entonces tenemos como propósitos distintos aspectos, ¿no? Yo podría tener como propósito anticipar el aprendizaje, es decir, yo identificar cuál es la situación inicial de mis estudiantes con relación a un tema, a un aprendizaje en particular. Si la estrategia sería acompañar el proceso, como decíamos, si el objetivo es hacer visibles procesos de pensamiento, si es regular la enseñanza, si es promover la autorregulación o retroalimentar y reorientar. Entonces yo tendría que iniciar definiendo para qué voy a usar la evaluación formativa dentro de esa secuencia didáctica o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya ubicándonos en el
tema de las técnicas, aquí me gustaría pues resaltar estas ideas clave que aparecen en la diapositiva, ¿no? Primero, que en la evaluación formativa las técnicas, como dice aquí, no son procedimientos neutros, ¿no? Sino que son herramientas que nos van a permitir determinar qué tipo de información requiero para que el aprendizaje que se genere sea el más adecuado. Y la segunda idea que me parece muy importante es que ninguna técnica en sí misma es formativa. Ujú. De hecho, las técnicas y los instrumentos que vamos a ver a continuación, seguramente ustedes los conocen, los han usado, ¿sí? Pero pueden usarse tanto para evaluar formativamente como para evaluar, para hacer una evaluación final que no tiene nada que ver con lo formativo. ¿Por qué? Porque la técnica y el instrumento van a ser formativos si nosotros los diseñamos con ese propósito, ¿no? Con esa intencionalidad. Entonces aquí lo importante es la intencionalidad, el sentido que yo le doy a esa técnica y a ese instrumento para que realmente sea formativo. Ujú. Entonces tenemos como técnicas pues a la observación sistemática, la observación que yo realizo permanentemente en el aula, ¿no? Que les decía yo, nos da mucha información sobre qué está ocurriendo, las caras de nuestros estudiantes, ¿no? Por eso creo que es uno de los elementos que más carecemos cuando hacemos este tipo de sesiones en Zoom, ¿no? O en alguna otra herramienta en la que no tenemos esa información de retroalimentación, como yo comentaba ahora con el doctor, ¿no? El no poder ver sus reacciones, sus actitudes ante lo que se está hablando, me resta a mí información para hacer evaluación, formativa, ¿no? Yo no puedo evaluar formativamente en este momento mi ponencia porque no puedo usar la observación para hacerlo, ¿no? Entonces, esta es una técnica fundamental en donde yo puedo recoger información para evaluar formativamente. El cuestionamiento oral también es una técnica muy importante. Ujú. Aquí la clave está en el tipo de preguntas que yo formulo, que tienen que ser preguntas abiertas, ¿sí? Que favorezcan el desarrollo, la elaboración por parte de los estudiantes y que esté enfocada a qué es lo que quiero yo determinar, ¿no? El nivel de comprensión, cómo están razonando, qué dificultades conceptuales están presentando. O sea, una pregunta cerrada muy difícilmente me va a dar información sobre estos elementos. Entonces, podría plantearlo a través de un cuestionamiento oral o de un cuestionamiento escrito con la misma intencionalidad, pero dándole al alumno el tiempo para que reflexione más su respuesta, ¿no? A diferencia de cuando lo hacemos de manera directa y oral, en donde tiene que responder de manera inmediata. Otra técnica sería el registro reflexivo, ¿no? Que yo puedo solicitarle a mi alumno en un momento determinado de la sesión que realice un alto para que reflexione sobre lo que se ha realizado hasta ese momento, en donde exprese cómo es su proceso de aprendizaje, qué dificultades ha presentado. Incluso me parece importante que ellos rescaten qué estrategias han utilizado para salvar esas dificultades, ¿no? Y tenemos también el diálogo pedagógico, que es pues una estrategia, es una técnica excelente, ¿no? En donde nosotros vamos a interactuar con los estudiantes, eh, para identificar cómo, qué es lo que han aprendido, ¿no? En qué nivel lo han aprendido,
¿no? Y también para conocer cómo han sido sus procesos de aprendizaje. Hablamos ya de estas técnicas que son la autoevaluación, la coevaluación, ¿no? Que son fundamentales dentro de la evaluación formativa. Y una más que sería la revisión guiada de trabajos. Esta técnica a mí me parece muy adecuada porque en ella lo que vamos haciendo es que el docente va dirigiendo la sesión, ¿no? En donde va indicando cuáles son los criterios que el alumno debe verificar si su producción o su evidencia cumplen o no, ¿no? Y eso lo va haciendo comentando los criterios, pero también haciendo preguntas clave u orientaciones para que el alumno pueda revisar ese trabajo, ya sea su trabajo propio o el trabajo de su compañero. Ujú. Bueno, esas serían entonces algunas de las técnicas que podríamos utilizar para hacer evaluación formativa. Y ahora nos vamos a los instrumentos. Los instrumentos, pues son todos aquellos formatos que nosotros utilizamos para implementar nuestras técnicas, ¿no? Estos instrumentos, pues son, como lo dice aquí, son mediadores, ¿no? Y nos permiten sistematizar esa información para después interpretarla y poder tomar decisiones. Los instrumentos pueden ser aplicados por el docente o pueden ser aplicados por el estudiante a sus propios trabajos o a los trabajos de sus compañeros. Estos instrumentos, como decíamos desde el inicio, pues sería importante que el alumno los conociera desde el inicio del proceso para que él pueda regular en qué medida está cumpliendo con los estándares o los requisitos que se están estableciendo en dicho instrumento, ¿no? E incluso que él pudiera aplicar ese instrumento en su propio trabajo antes de entregar, ¿no? Y entregarlo junto con su trabajo para que también el docente pudiera tener información de cómo se autopercibe o cómo el alumno percibe si está cumpliendo o no los logros, ¿no? Eso también nos daría información. El instrumento no debe estar enfocado en asignar niveles o puntajes, porque no es el objetivo de la evaluación formativa, ¿no? Sino que el alumno pueda identificar si está cumpliendo o no el, el- el criterio que está establecido ahí y que él mismo pueda identificar si está avanzando o si está teniendo alguna dificultad en alguna parte del proceso. Ujú. También el instrumento debe permitirnos la retroalimentación accionable, ¿no? Hablábamos de que no solo nos quedamos en la retroalimentación, sino en la acción. ¿Qué viene después de la retroalimentación? ¿No? Para que el alumno pueda avanzar en su proceso. Estos son algunos ejemplos de instrumentos, pero como les decía, el- los instrumentos los conocemos, los hemos elaborado, los hemos usado, pero en la evaluación formativa lo que los convierte en instrumentos útiles es el sentido que nosotros le damos, la intención que nosotros ponemos en ellos para que realmente puedan regular el aprendizaje del estudiante y ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra enseñanza. Y hablábamos de la importancia de la acción. La acción, ¿qué ocurre después del proceso de evaluación? Ya dijimos que la evaluación no termina cuando se recaba la información, ¿no? Sino cuando esta información se convierte en acción pedagógica. ¿Qué viene después? Tomar decisiones, retroalimentar, activar la autorregulación por parte del estudiante, ajustar mi enseñanza, revisar
para que el estudiante mejore su trabajo, reorientar el proceso, etcétera. Es tan importante recoger información como retroalimentar y después actuar, ¿sí? Y después de que nosotros establecemos las acciones que debe realizar el alumno, pues el seguimiento. O sea, todavía después de la acción hay otro paso, que sería el seguimiento. El seguimiento me va a permitir comprobar si realmente esa acción se llevó a cabo y si realmente se transformó en aprendizaje por parte del estudiante, ¿no? Y bueno, a modo de cierre, ya estamos en tiempo. Rápidamente, algunas conclusiones. La evaluación formativa es un cambio de paradigma en cómo concebimos la relación entre enseñar, aprender y evaluar. Ujú. Entonces, esto nos invita a repensar no solamente cómo evaluamos, sino desde qué supuestos pedagógicos lo estamos haciendo. Ujú. Este tipo de evaluación nos exige a los docentes leer el aprendizaje en tiempo real, tomar decisiones pedagógicas continuas y aceptar que la enseñanza se construye en interacción con los estudiantes y con lo que ellos nos muestran, nos demuestran que saben hacer y lo que nos indican que necesitan para mejorar. Y finalmente, sin acción y seguimiento, la evaluación deja de ser formativa, aunque se use su lenguaje. Y cierro con esta frase, ¿no? La evaluación formativa comienza cuando dejamos de preguntar cuánto aprendió el estudiante y empezamos a preguntarnos qué necesita para aprender mejor. Bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir para Bueno, que continuemos. muchas gracias. Siempre es un regalo escucharla, atenderla y sobre todo esta perspectiva que nos invita a dos lógicas básicas. La implicación con el sujeto pedagógico que está aprendiendo, por una parte, y por otra, la creación de dispositivos para la conversa, para la regulación, para la búsqueda de información, no solo desde el propio sujeto que está a cargo o responsable de guiar los procesos de aprendizaje, sino de orientar cómo es que el sujeto pedagógico cobra conciencia de sus logros, de sus necesidades, de sus intereses, de sus inquietudes, de lo que le falta. Y me parece que eso pues es un regalo poderoso, este tipo de planteamientos. Sé que estamos encima del tiempo, pero llegaron un par de preguntas porque a lo mejor usted no lo sabe, pero algunos compañeros a través del chat interno, un chat interno que hay aquí, me han hecho preguntas, se las voy a hacer y ya usted veremos si nos alcanza el tiempo para marcarlas. Y nos pregunta la doctora Karina, ¿cómo evitar caer en la evaluación formativa, en la valoración de un producto aislado y qué consejos daría para recuperar el aprendizaje real en estudiantes normalistas? Y bueno, esa es una preguntita que está por ahí. Y bueno, están muy atentos, incluso nos han solicitado si usted tiene la gentileza y la generosidad de favorecernos con compartir sus diapositivas, porque las quieren estudiar. Está muy inquieta la comunidad, ahorita ya la alcanza a ver un poquito. Así. Y ahora sí Sí, podrá sí. ver un poquito las reacciones. Y acá hay comentarios, no sé si podamos escuchar los comentarios en la sala, por favor. ¿Alguien desea? Vamos a usar el micrófono porque, para que nos escuchen. ¿Nos escuchan bien? ¿Todo en serio? Fuerte y claro. Creo que sí, sí nos. Buen día. Sí, escuchan. Buenos días. Sí, adelante. Sí. Maestra, buenas tardes, buenos días. Justamente yo haciendo la reflexión de lo que nos ha expuesto en su charla, me doy cuenta de que efectivamente hay cosas que he venido realizando
Y justamente aquí en la virtualidad que hemos tenido de las sesiones es lo que se nos ha complicado bastante, ¿no? Observar el rostro de los estudiantes para saber siquiera si están en clase, ¿no? Porque puede ser, y nos ha pasado que de repente desconectamos y se quedan varios ahí activos, pero no están. O sea, les preguntas, ¿están aquí chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren quedarse conmigo al final de la clase? Y no están, ¿no? Y suele suceder en varios de los cursos. Entonces, definitivamente esta parte de la observación es muy valiosa y es todo un reto cuando estamos trabajando a distancia. Y por otro lado, aquí reflexionando con una de mis compañeras, observamos que sí trabajamos justamente esta parte de las listas de cotejo y las rúbricas para los portafolios de evidencia y los proyectos integradores. Pero me parece que sí es importante y relevante que hagamos ya como requisito que así como nos entregan su trabajo, nos entreguen su lista de cotejo o su rúbrica evaluada, porque ya cuando estamos realizando los trabajos y posterior, aunque hay un acompañamiento, de repente los estudiantes lo llegan a apreciar como algo adverso en lugar de como algo formativo. Entonces es algo con lo que hay que estar fortaleciendo constantemente, pero me parece que algo que sí podría ayudar es que los chicos ya entregaran su trabajo con su rúbrica o lista de cotejo evaluación. Es una aportación. Gracias. Gracias. Sí, definitivamente lo que comenta con relación a las clases Si quiere, doctora, virtuales, la ¿sí? pregunta para poder abrir el micrófono de allá, por Ah, favor. Buenos días, muchas gracias por la participación en este momento con su exposición, maestra. La evaluación formativa genera cuestiones de cambio de cultura institucional. De acuerdo a su experiencia y a lo que nos han compartido, ¿qué elementos tendríamos que considerar en este tipo de situaciones de generar una cultura institucional hacia la evaluación formativa? Gracias. sí. Yo Gracias. creo Le doy que la palabra en un momento, doctores. Tengo que subir el ah, volumen. Ya, situaciones técnicas, perdón, pero voy para allá, voy para allá. Les dejo un minuto nada más, le indico en cuanto esté. ¿Me ven aquí? Adelante, doctora. ok. Gracias. Bueno, con el riesgo de que se me olvide que las interacciones. Bueno, primero, comentaba con relación a las clases virtuales, que sí, de verdad es una problemática el que no tengamos la retroalimentación por parte de nuestros alumnos, porque es información muy valiosa, ¿no? No solamente el hecho de que plantee una pregunta y ellos contesten, sino el solo ver las caras, ¿no? Los comportamientos que están teniendo. A veces, una actitud, una cara de sorpresa nos puede decir si se está comprendiendo o no un tema, ¿no? Por eso la insistencia de nosotros, quienes nos dedicamos a la educación virtual, de que nuestros alumnos tengan las cámaras encendidas, ¿no? Porque además hay otra cosa, muchas veces cuando, lejos de que no estén presentes, ¿no? Que sería el peor escenario, ¿no? Que apaguen la cámara y no estén presentes. La realidad es que cuando uno apaga la cámara, aunque estés presente, no estás con la misma intención que cuando está tu cámara encendida, ¿no? El hecho de encender la cámara te obliga, ¿no? A estar más atento que cuando no tienes tu cámara encendida. Entonces, sí, eso se ha vuelto un conflicto, porque además pues hay la situación de que si el derecho del alumno de no tener la cámara encendida y todo ese dilema, pero sí creo que puede tener un impacto importante en la calidad del aprendizaje del estudiante. Ujú. Ese fue uno de los comentarios, ¿no? El tema de sí solicitar que los alumnos autoevalúen sus trabajos, a mí me parece muy importante, pero creo que también sería muy valioso si el alumno tuviera la oportunidad de hacer una entrega, de revisar esa autoevaluación y de hacer los ajustes para que el alumno pudiera hacer una segunda entrega ya mejorada, ¿no? Sé que eso implica pues mucho tiempo y para el docente, ¿no? Pero creo que eso le daría un verdadero sentido
formativo a la evaluación. O sea, el que el alumno pueda mejorar sus trabajos para entregar una mejor versión, ¿no? Y por lo tanto, pues salvar todos esas deficiencias que pudiera tener su trabajo y que eso le permita aprender, ¿no? Y no solamente se convierta en una mala calificación o una buena calificación, ¿no? Entonces, también considero una buena práctica, ¿no? Entregas parciales, sobre todo si se trata de un trabajo integrador final, ¿no? El que ellos puedan recibir evaluación formativa en entregas parciales, pues les puede permitir ir asegurando que van cumpliendo con ese proceso, ¿no? Y bueno, finalmente la pregunta era cómo generar una cultura de evaluación formativa en la institución. Pues yo pienso que el primer paso definitivamente es la formación, ¿no? O sea, formarnos en el tema, conocer. Yo creo que todos hemos oído hablar de la evaluación formativa como una forma de evaluación, ¿no? La evaluación sumativa y la evaluación formativa. Pero realmente conocer a profundidad el tema, conocer las implicaciones que tiene la evaluación formativa en términos de calidad del aprendizaje, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Primero, formación. Ujú. Ahora, hay que entender que la evaluación sumativa, pues también se tiene que llevar a cabo por requisitos administrativos que tenemos que cumplir. Pero si nosotros logramos separar momentos de evaluación formativa de la evaluación sumativa, eso va a enriquecer el proceso, ¿no? Si convertimos todos los momentos de evaluación formativa en evaluación sumativa, es decir, siempre va a ir asociado a una calificación, pues muy difícilmente se va a convertir en una cultura institucional la evaluación formativa, ¿no? Y así como nosotros necesitamos formación como docentes, también nuestros alumnos necesitan formarse para evaluar formativamente en el sentido de, de ir conociendo criterios, cómo aplicarlos, cómo ser honestos, ¿no? Que ellos entiendan que esa autoevaluación no va a repercutir en su calificación, pero sí en su aprendizaje. Entonces, si ellos comprenden el valor de la evaluación formativa en su proceso de aprendizaje, pues esto va a facilitar esta cultura institucional de evaluación formativa. Pues eso sería, creo que no omití alguna de las preguntas, de los comentarios, doctor. No, muy completo. Le agradezco muchísimo. Lamento comentarle, doctora, que pues ya sabe que Corono siempre hace sus maldades y nos dice que los tiempos se agotan, pero seguramente en otro momento aceptará una nueva invitación para poder seguir complementando en este tipo de ideas. Quisiera recuperar algunos aspectos clave de lo que se venía trabajando en esta semana de trabajo de habilitación. Ayer hablábamos se hablaba sobre la incertidumbre, los tiempos de incertidumbre. Este tipo de lógicas lo que puede promover es reducir situaciones de incertidumbre respecto a los aprendizajes, incluso hasta las propias calificaciones, porque a veces la preocupación del estudiante no es aprender, es no reprobar. Y el reducir la incertidumbre en un escenario, me parece que el sujeto permite tener mayor estabilidad respecto al espacio que está habitando y su manera de habitar el mundo. Por otra parte, nos invita a promover algo que tenemos pendiente por ahí, los indicadores de logro que visibilicen claramente qué queremos que suceda o qué necesita el estudiante lograr para que suceda en su interior para poder tener recursos para relacionarse didáctica, pedagógica y metodológicamente con las comunidades de aprendizaje en las que va a incorporar su práctica como docentes en formación. Y por último, aunque hay más elementos, solo para ser breve, el tipo de implicaciones emocionales que tiene el sujeto al sentirse cuidado. El cuidado es uno de los fundamentos del desarrollo de la vida humana y me parece que la evaluación formativa tiene uno de esos principios, cuidar al otro en su caminar. No solo es acompañarlo, es cuidarlo, que llegue, asegurarse él mismo y el que le acompaña
a que llegue a donde se pensó, de acuerdo a la planeación, que va a llegar y que conozca las rutas, los caminos, las paradas, los nodos, los conflictos, las crisis que están en el trayecto de aprendizaje mientras camina hacia allá. Para que cuando cierre en algún momento, porque los cursos tienen un momento de cierre, pueda tener claridad de los lugares que visitó, de las evidencias que él mismo construyó, de las lógicas con las que ahora sistematiza su manera de organizar su propio aprendizaje y dar cuentas para sí, para sus compañeros y, bueno, a su acompañante prioritario, que es el profesor. Pues de verdad, doctora, siempre es un regalo y espero no haber hecho una mala, no síntesis, sino reconocimiento de esto, asociándolo a lo que hemos venido revisando esta semana. Por mi parte, queremos agradecerle y quisiera dar lectura a un reconocimiento que le haremos llegar en breve a través de correo electrónico. En el margen superior, dos logos, la Secretaría de Educación Pública y el de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con la siguiente leyenda. La Escuela Normal de Especialización, Dr. Roberto Solís Quiroga, otorga la presente constancia a María Edith Castañeda Sánchez por participar en la conferencia Evaluación Formativa en la NEP en el marco de la Jornada de Planeación y Habilitación Docente Semestre Par 2025-2026, impartida el 28 de enero de 2026 en el turno matutino. Es para mí un honor extender esta invitación, esta carta, que firma nuestro director Esteban Rosalío Díaz Mejía. Muchas gracias, doctora, y agradecemos su maravillosa generosidad de regalarnos sus saberes, su experiencia y estos aportes para enriquecer nuestra vida profesional y personal, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente a las autoridades. Siempre es un placer y cuenten conmigo siempre que así lo requieran, doctor. Muchas gracias. Muy amable, bonito día. Buenos días a Excelente todos. mañana. Gracias. Gracias. Gracias, comunidad.